Grabación. Muy bien, pues ya está. Oficialmente, bienvenidos a todos los que están ya por acá de forma presencial en vivo. Igual los que están viendo esto por la grabación, igual sean muy bienvenidos. Voy a estar hablándoles el día de hoy de un tema que es muy repetidas veces sacado a colación. Se pregunta mucho en los seminarios cuando trabajamos en un seminario nivel uno, nivel 2. Se pregunta mucho en el día a día, en el gimnasio, en las redes sociales. Las personas quieren saber este asunto de cómo está el asunto de la musculación o la hipertrofia. ¿Qué tanto necesito más, necesito menos? ¿Qué me pasa? ¿Cómo lograrlo? ¿Qué tengo que hacer? Y muchas veces están buscando la fórmula secreta, lo cual no existe. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es hablarles sobre la hipertrofia muscular para incrementar su fitness, ¿sí? Es muy mal entendido cuando se trata de fitness. Es muy mal aplicado. De hecho, muchas veces se pasa por alto o algunas personas, como todo, lo llevan al extremo y lo vuelven su prioridad. Eso es lo que hace que sea muy complicado entender la mecánica de cómo llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, les adelanto un poquito el por qué, o más bien les voy a explicar por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo acá ahora. Muchos de ustedes han estado inscritos en HH, algunos de ustedes nunca lo han estado. HH es el grupo o una comunidad, se puede decir así, de coaches y atletas que están buscando una meta en común, que es mejorar en, pues, todo lo posible lo que hacen como entrenadores, como atletas, ¿sí? Yo empecé esto por ahí del 2018, mucho antes de la pandemia, y la idea era regresar un poquito de lo que a mí se me ha dado como entrenador, trabajando para la empresa americana de CrossFit por más ya de casi ya 10, no más de 10 años, casi 12 años. De hecho, este mes cumplí 12 años. Entonces, estoy haciendo una versión gratuita del programa porque yo sé que por cualquier razón hay personas que no pueden acceder a la suscripción mensual. ¿Sí? Yo entiendo cómo funciona este asunto del ser entrenador. Yo entiendo cómo es este asunto de administrar un gimnasio. eh, no entiendo por completo, pero sí tengo una idea de cómo es que está la situación económica en muchos de los países de donde ustedes me siguen. Entonces, creo que se está trabando un poquito el video. No sé qué esté pasando, pero bueno, creo que me escuchan bien. Y si no, por favor, háganmelo saber en el chat. Pónganme ahí, no se escucha bien o algo así. Entonces, yo sé a grandes rasgos que la situación a veces no es complicada. Am, Uno puede decir, bueno, la suscripción es bastante accesible, asequible, y la verdad es que cuando lo comparas con algunas otras cosas en no sé, de la canasta básica que le llaman, las cosas que tienes que comprar, la verdad es que lo es, pero sin embargo, quiero hacer este esfuerzo por poner a su disposición parte de la información de lo que tratamos en el programa de Hierro a Fila Hierro, HH. Entonces, denme un segundo nada más para ver si puedo cambiar de internet y poder hacer que esto se vea mejor. Y regreso con ustedes. Vamos a comenzar ya ahora sí. Listo. Parece que ya. Esperemos que esta funcione mejor. Pero bueno, entonces, vamos a hablar sobre el tema. Esta reunión es total y absolutamente gratuita para todos ustedes. Va a haber, la mayor parte va a ser incluida, como les digo, abierta al público, pero va a haber una parte que va a ser exclusiva para las personas que tienen la suscripción pagada. ¿Por qué? Porque es el beneficio que ellos tienen, entre otros muchos más, como la posibilidad de consultarme regularmente o tanto como lo necesiten
para cualquier tema que ellos quieran consultarme. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar la presentación. Esta reunión tiene pensado durar por ahí de 40 minutos en la parte de exposición de mi parte y después de ahí preguntas y respuestas sobre el tema o sobre lo que toqué y después de ahí pues ya nos despedimos y cerramos la sesión. Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla con ustedes y lo que quiero que vean es precisamente eh, es el tema en cuestión. Hipertrofia muscular para incrementar tu fitness. Eso es de lo que estamos hablando. Déjenme hago mi pantalla un poco más grande. Aquí está. ¿Sí? De eso es de lo que se trata el tema de hoy. Am, yo creo que es un tema relevante, es algo que hay que tocar, es algo que se vuelve mucho más importante conforme envejecemos, conforme ganamos edad. Acuérdense que envejecer no es necesariamente un sinónimo am, de perder capacidad radicalmente, ¿sí? No necesita ser así, pero sí hay ciertos cambios en el cuerpo que empiezan a experimentar conforme envejecemos, y uno de ellos es precisamente la pérdida de masa muscular, sarcopenia. Entonces, ah, por esta y muchas razones más, hablar del tema de cómo funciona, qué es, cómo funciona y cuáles son los factores que tienen que ver con la hipertrofia muscular, sobre todo enfocado a incrementar su fitness, es un asunto relevante. Y yo creo que no solamente es relevante para personas que buscan competir y dominar el deporte, sino incluso mucho más importante para personas que lo están haciendo por salud y por bienestar, ¿sí? Recuerden aquí, antes de seguir avanzando, que la meta es incrementar tu fitness. No voy a hablar específicamente de la hipertrofia como un vehículo para mejorar simplemente tu apariencia. ¿Sí? Vas a cambiar tu composición física y esto va a mejorar tu apariencia, pero la meta no es necesariamente la apariencia, no es el objetivo principal, sino incrementar tu fitness, qué tantas cosas puedes hacer. ¿Sí? Y si alguien dijera, porque también yo he visto en mi experiencia que solemos irnos más también al lado de la técnica y moverte bien y practicar y todo. Y es algo bueno. Yo creo que se movió el péndulo de hacer las cosas solamente por hacerlas rápido, pesado y todo esto, un poquito a tener más conciencia sobre cómo lo estamos haciendo. Y eso les digo, es muy bueno. Sin embargo, no se trata nada más de moverse bien. Sí, hay muchas personas en nuestros gimnasios que están limitadas por este asunto de su capacidad muscular como tal, no necesariamente de su habilidad para coordinar cierta acción. Entonces, para decirlo así muy sencillo, sí, la forma en que te mueves, eh, o que te mueves rápido o lento o como sea, es a través de contracciones musculares. Tu esqueleto como tal es la estructura, pero sin los músculos no te podrías mover y mover rápido requiere de mucho más capacidad muscular contráctil. Entonces sí hace falta músculo. Y hablando así en términos más como burdos, miren, tengo esta imagen acá que les guardé para que la puedan ver. ¿Sí? ¿Quién preferiría ser? ¿Preferiría ser la persona de la izquierda o la persona de la derecha cuando alguien está tratando de ahorcarte? O tú tratando de hacerle una guillotina a una persona, ¿preferirías hacerlo a la persona del lado izquierdo con el cuello más pequeño o el cuello más grande? ¿Sí? Aquí no hay nada de técnica, nada de coordinación, agilidad, equilibrio, precisión en el asunto, solamente mera capacidad muscular. ¿Sí? ¿Qué prefieres? Es mejor tener más músculo, es mucho mejor. Ahora, quiero hablar de algo antes de seguir avanzando. Ah, Vamos a hablar rápidamente. Para algunos de ustedes esto es algo muy familiar, para algunos de ustedes porque no tuvieron la instrucción formal no lo es. Entonces va a servir como un repaso rápido Minutos y hasta que este, llegue y con este una reunión. repaso rápido nos va a servir para estar en la misma página, más que nada. Déjenme poner acá así. ¿Sí? ¿Qué es la hipertrofia muscular? ¿Qué es la hipertrofia muscular? Piénsenlo ustedes mismos. Después acá les voy a poner no molestar, les voy a dar la definición. ¿Sí? Después vamos a hablar de tipos de hipertrofia muscular.
Después de ahí, obviamente, de definirlo, vamos a hablar de los mecanismos para llevar a cabo esta o estas hipertrofia muscular. Después de ahí vamos a hablar de los factores que influencian la hipertrofia. Sí, no es como en el deporte, como en la vida, no es solamente acá les doy una teoría, abren un libro y ya lo saben todo y ya están listos. Hay algunos factores que contribuyen a que esto se dé de una forma más sencilla o no, y esos los vamos a revisar también rápidamente. Después vamos a hablar del fitness y las adaptaciones fisiológicas. Esto ya es un tema más cercano a lo que regularmente observamos, pero le voy a dar una connotación y eso se va en el siguiente. Ah, me voy a inclinar más a hablar de cómo se relaciona la hipertrofia con lo que hacemos en CrossFit, qué tanto CrossFit favorece o no, qué se puede hacer si detectamos que es algo que nos hace falta y demás cosas conforme vaya llevando la presentación. Entonces vamos a iniciar vamos a comenzar definiendo qué es hipertrofia muscular y esto es una definición que ustedes pueden encontrar por su cuenta. Realmente no veo yo mucho valor en ponerme a explicar o definir o redundar sobre lo que está aquí. Simplemente ustedes lo pueden buscar, lo pueden leer y ya está, ¿sí? Solamente resaltar el asunto de que dice ahí, déjenme ver si me puedo regresar. Es ahí de tamaño o volumen. Tamaño o volumen. Sí, es una diferencia que así a simple vista no pareciese realmente importar, pero lo importa y más adelante va a ser más evidente. Sí, entonces ahí está la definición otra vez. Ustedes la pueden observar y como les dije, vamos a ir entrando cada vez más y más en el tema conforme avancemos. Pero ahí está, es un fenómeno que ocurre como resultado de diferentes factores y es fundamental para quienes buscan mejorar su rendimiento físico. Fíjense cómo vienen aquí las diferentes metas que una persona puede tener. Mejorar su rendimiento físico, aumentar su masa muscular, simplemente por aumentarla, que muchas veces ayuda, no siempre, pero ayuda a mejorar el rendimiento físico y la apariencia, ¿sí? Y transformar su composición corporal. Mientras más músculo, pues más energía el, el- el cuerpo necesita para mantener ese músculo y por ende muchas veces a mayor músculo, mejor es la resistencia a la insulina, mejora este asunto, ¿sí? Más sensibles te vuelves a la insulina. Déjenme ver por qué no puedo dejar ingresar a estas dos personas. Ahí está. Ajá. Entonces, aquí tenemos lo que están viendo ahora, los dos tipos de hipertrofia generalmente reconocidos. Sí, y aquí está nuevamente. Esto es algo que ustedes pueden buscar por su cuenta, pero es importante aquí sí resaltar unos cuantos puntos. Existe, en cuanto a estos tipos de hipertrofia muscular, son dos. Esta miofilamentosa o fibreal, se me trabó ahí la lengua, que como pueden ver en la definición, se refiere al aumento del tamaño de las fibras musculares a través del aumento de la cantidad de miófilos. Este sí es un cambio en las fibras musculares directamente, ¿sí? Esos miófilos, dice, son las estructuras responsables de la contracción muscular. Este tipo de hipertrofia se logra, y aquí es donde está lo importante, porque la hipertrofia que buscamos va más relacionada a este tipo. Dice, se logra principalmente a través de entrenamientos de alta intensidad con cargas pesadas y pocas repeticiones. Ahora, este asunto de alta intensidad no necesariamente se relaciona directamente a la definición de CrossFit de alta intensidad, de lo que es alta intensidad, ¿sí? Acá te habla de cargas pesadas y pocas repeticiones. Esas cargas pesadas y pocas repeticiones están enfocadas en darles este tipo de hipertrofia miofilamentosa, el cambio verdadero en las fibras musculares. Hay una alteración en las fibras musculares. Después tenemos la que se conoce como sarcoplasmática. Esto, si se fijan aquí, es un aumento de volumen del sarcoplasma. Por ejemplo, el consumo de creatina, una de las cosas que lleva a cabo, o de los efectos que conlleva en el cuerpo, es la acumulación de agua en los músculos o en las células musculares. Y eso muchas veces incrementa el tamaño aparente del músculo. Pero en realidad es este material que no contráctil que rodea las fibras musculares y que almacena energía en forma de glucógeno.
Sí, y luego si se fijan lo que dice ahí, este tipo de hipertrofia se promueve a través de entrenamientos de mayor volumen y repeticiones, como entrenamientos más orientados a la resistencia. Eso es lo que el clásico entrenamiento tipo CrossFit normalmente produce, ¿sí? Ahora estoy diciendo así, entre comillas, tipo CrossFit, porque si ustedes realmente entienden lo que busca CrossFit, que es incrementar el fitness, no te puedes quedar solamente con entrenamientos de volumen alto y repeticiones altas, cargas más livianas, lo cual la mayoría de la gente hace, ¿sí? Tienes que, en teoría, deberías de estar utilizando todo tipo de mecanismo o todo tipo de combinación de volumen, repeticiones, intensidades para poder desarrollar, para poder producir estas dos tipos de hipertrofia. En teoría, les digo, porque parte de la razón por la cual yo llevé a cabo esta pequeña sesión es porque la mayor parte del tiempo no se hace. La mayor parte del tiempo no se hace. Y les voy a explicar más adelante cómo se relaciona este asunto de la hipertrofia a lo que yo alcanzo a observar que ocurre en CrossFit. ¿Sí? Vamos entonces a continuación. No sé por qué no puedo aquí. Ok. Mm, No me deja. Mm, Vamos a ver. Aquí está. Ahora sí, vamos a hablar. Mecanismos para la hipertrofia. Ya hablamos de la hipertrofia, los tipos de hipertrofia muscular, los mecanismos para la hipertrofia. Número uno, estrés mecánico. Este es realmente por sobrecarga, básicamente, estresar la parte física del cuerpo, ¿sí? Levantamiento de pesas crea microlesiones en las fibras musculares y no solamente en las fibras musculares, también en los huesos, mejorando la densidad ósea. Dice, esto estimula una respuesta de reparación en la que el cuerpo atraviesa, en la que el cuerpo a través de la síntesis de proteínas repara y aumenta el tamaño de las fibras musculares expuestas a este estrés. ¿Sí? O sea, tiene que, desde el punto de vista físico, costarte trabajo moverlo, mover esas cargas. Después tenemos el otro mecanismo, el estrés metabólico. Este estrés tiene que ver con la respuesta hormonal que promueve el crecimiento muscular. ¿Sí? Esto no es tanto, por así decirlo, en la parte estructural, aunque a final de cuentas la reacción hormonal también forma parte de la estructura del cuerpo, pero es, podríamos decirlo, a una escala menor, ¿sí? Más profunda. Este es el tipo de estrés que también nos sirve como mecanismo para promover la hipertrofia o el aumento ya sea de fibras musculares o del volumen volumen en la célula de los músculos. Y después tenemos las hormonas, hormonas como testosterona, la hormona del crecimiento y los factores de crecimiento como el 1GF1 juegan un papel crucial en la regulación de hipertrofia muscular. Ah, Todo esto y uno más que les voy a presentar aquí que no sé si se alcance a ver. No, de hecho ya no apareció ahí. Am, no, sí, son esos tres nada más. Son los mecanismos por los cuales nosotros podemos llevar a cabo la hipertrofia muscular. Todos los tipos de entrenamiento, si te exigen algo, si apuntan un poquito más a la intensidad más elevada, como quieras definirla, debería de tener más o menos de todos estos. Hay ciertos entrenamientos, como por ejemplo el tipo de entrenamiento CrossFit, que utiliza movimientos funcionales o movimientos multiarticulares primordialmente para llevar a cabo el entrenamiento, que promueven mucha mayor reacción en cada uno de estos mecanismos. Sí, por ejemplo, la reacción hormonal o el estrés metabólico o incluso el estrés mecánico, los tres son notoriamente más elevados que contrastado con los movimientos aislados, por ejemplo, sentarte en un banco a solamente flexionar el bíceps con una mancuerna. Los movimientos funcionales son mucho mejores en producir, por así decirlo, daño en utilizando estos tres mecanismos, porque como son multiarticulares de todo el cuerpo, puedes mover mayor carga. Y eso en cuanto al estrés mecánico, pues es notoriamente más elevado. De la misma forma, el estrés metabólico es evidentemente mucho más por su reacción hormonal. A nivel endocrino, es mucho más, por así decirlo,
lascivo, es de mucho más estrés al cuerpo, además de las demandas neuronales que no hemos hablado todavía, que imponen al cuerpo el tener que coordinar estos movimientos, sobre todo cuando tratas de hacerlos rápidos, con cargas elevadas. Entonces, cuando se trata de mecanismos para la hipertrofia, estos son los que están generalmente reconocidos. Ahora depende de cómo entrenes, el cómo vas a dar más prioridad a uno o a otro, ¿sí? Por ejemplo, en el tipo de entrenamiento de fisicoculturismo, sobre todo el más contemporáneo, no tanto el atrás que principalmente utilizaba movimientos compuestos, sino el que está ahora más enfocado en movimientos controlados, aislados de una sola articulación. El estrés mecánico se puede lograr, ¿sí? Pero los demás, el estrés metabólico o la reacción hormonal profunda que estamos buscando, muchas veces no se logra por el tipo de ejercicio, de selección de ejercicio, ¿sí? No sé por qué no me puedo salir de la pantalla, pero bueno, up, vamos a continuar. Después ahora siguen los factores que influencian la hipertrofia. Esto ya lo vimos. Tenemos como número uno el entrenamiento, que es algo que ya toqué, ya les dije. La forma en que tú estás entrenando, selección de ejercicios, volumen, intensidad y frecuencia del entrenamiento son factores clave. Hay muchas personas, o hay personas, no quiero decir muchas personas, pero hay personas que simplemente no disfrutan esforzarse, ya sea en carga o en repeticiones, en nivel de intensidad, y por ende, pues, aunque pueden ver algo de adaptación favorable, no van a ver nada significativo. Entonces, esto es el primer factor que vamos a tocar ahora que tiene que ver con la hipertrofia, es tu selección de ejercicios, volumen, intensidad y frecuencia de entrenamiento son factores clave. Cuando hablamos de frecuencia de entrenamiento, sobre todo, y lo voy a tocar después también a continuación, tiene mucho que ver con, sobre todo, el descanso que le des después de haber suministrado una cantidad de intensidad adecuada a cierto grupo de músculos. El segundo factor que influencia la hipertrofia es la nutrición. Y esto debería de ser evidente, pero si no estás consumiendo la cantidad apropiada de proteína e incluso de carbohidratos, no vas a ayudar mucho a al desarrollo muscular, ¿sí? Y aquí nos podríamos meter en un hoyo de conejo y hablar muy a detalle de muchas cosas. Recientemente yo estaba investigando sobre esto y antes se creía que cierta cantidad de proteína era el tope que el cuerpo podía asimilar para sintetizarla y ayudar al desarrollo muscular. Y ahora resulta que no, que es mucho más que eso, que de hecho es muy probable que no haya un tope en cuanto a cuánta proteína puede el cuerpo procesar, lo cual nos dice que ah, no entendemos gran parte de lo que pasa en nuestro cuerpo, pero lo que sí podemos ver y estar 100% seguros es que necesitamos una ingesta mínima de proteína para poder asegurar de que lo que estamos haciendo en el entrenamiento se vea realmente reflejado en los resultados que queremos a través de cómo nos estamos alimentando, ¿sí? Después de ahí, el otro factor es, como les decía, descanso y recuperación. El descanso y recuperación más que nada tiene que ver con la capacidad de poder realmente ver, de lograr sobreponernos al daño que le hicimos a nuestro cuerpo al momento de entrenar. Eso es lo que estamos buscando. ¿Sí? Otra vez se vino para acá. Entonces, el descanso, y yo lo mencionaba antes de entrar a esta reunión, es muchas veces cuando se trata de personas que hacen CrossFit, lo más complicado de hacerles entender. Es muchísimo, muy complicado hacerles entender a las personas que necesitan descansar. ¿Por qué? Porque la gente que regularmente quiere hacer CrossFit o acepta hacer CrossFit, está dispuesta a intentarlo siquiera. Casi siempre son personas muy arriesgadas, muy intensas, que están todo el tiempo queriendo ir al máximo, máximo esfuerzo, que hacen que las cosas sucedan. Y esto lo que hace, lo que produce es que, pues muchas veces estén, tal vez no llegando a un punto en donde ya se quemaron, ya llegan al punto de burnout, pero sí están constantemente sobreentrenándose. Y cuando se trata de ganancias a nivel muscular, de hipertrofia, el descanso, al mismo tiempo que la nutrición, son claves para poderlo lograr.
No es nada más entrenar e entrenar y entrenar y entrenar. Muchas personas no lo ven, pero es poderte recuperar de lo que acabas de hacer. Eso es en cuanto a descanso y recuperación. Depende de la literatura, pero hay ciertos libros que te hablan de por lo menos 48, 72 horas de cierto grupo muscular que no puede entrenar. Ahora, tú puedes mentalmente empujarte y hacer lo que tienes que hacer antes de que el cuerpo se recupere, sí, 100%. Pero aquí estamos hablando específicamente de la ganancia muscular, ¿sí? Hipertrofia muscular. Entonces, es lo mismo que cuando estás buscando una adaptación fisiológica, ¿sí? Tú puedes ponerte a practicar al final del entrenamiento, cuando ya estás físicamente, mentalmente muy agotado y tratar de adquirir una habilidad nueva que requiere una coordinación alta, sí puedes hacerlo. ¿Es la mejor forma? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque funcionas mejor, coordinas mejor cuando estás fresco. Entonces, si tu prioridad es adquirir esa habilidad nueva, tienes que hacer eso, ponerla primero, verla como prioridad y ya después entonces hacer la parte del entrenamiento que te va a fatigar y va a deteriorar tu capacidad de coordinar. Porque si lo haces al revés, probablemente las ganancias en la parte de neurológica, de coordinar mejor ese movimiento, sean mínimas que si lo hicieras al contrario, ¿sí? Lo mismo ocurre con las ganancias musculares. Si tú haces un esfuerzo que está enfocado ya vimos los mecanismos por los cuales se produce la hipertrofia, y lo modulas, lo planificas, lo haces antes y después viene un esfuerzo mayormente anaeróbico, no es que todo lo demás se perdió, porque de hecho hay cierto beneficio, pero sí vas a ver menos adaptación. ¿Por qué? Porque es fisiología, así funciona el cuerpo. Ahora, ¿tú puedes hacer las dos cosas coordinadas el mismo día? Sí. ¿Vas a tener ganancia muscular? Sí, es lo más probable, sobre todo si estás durmiendo y estás comiendo. La cosa es que vas a llegar a un punto en donde te vas a estancar. ¿Sí? Es lo mismo que con los levantamientos, por ejemplo. Tú puedes levantar una barra de una forma muy ineficiente, sí. Puedes ir subiendo el peso, sí. Te vas a atorar muy pronto. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo mal. ¿Sí? Es lo mismo con la parte de hipertrofia muscular, prácticamente. El último factor que influencia la hipertrofia, también ya lo dije, lo hablé muy rápido al inicio de la presentación, es el factor genético. Ya venimos de cierta forma desde el vientre de nuestras madres, así es que hay personas que prácticamente ven la barra y ganan músculo. Hay personas que les cuesta mucho trabajo. Pueden verlo de la misma forma como si lo vieran ustedes igual, vamos a compararlo con adaptaciones neurológicas que tienen que ver con la capacidad de coordinar movimientos, agilidad. Ah, Hay personas que son más coordinadas naturalmente, ¿sí? Más atléticas, se podría ver así. Les enseñas algo y lo hacen rápido. Les enseñas incluso a bailar, lo ven y lo reproducen rápido. Y hay personas que parece que tienen dos pies izquierdos. Ese es, por así decirlo, su área de oportunidad o su debilidad. Es algo que ellos, por predisposición genética, no tienen, ¿sí? Desde el punto de vista neurológico. Ahora, en la parte física, muscular, orgánico, es lo mismo. Hay cierta cantidad de fibras musculares rápidas, fibras musculares lentas, que alguien ya posee y lo puedes ver desde muy temprana edad. Entonces, hay gente que por su composición física, mesomorfo, ectomorfo y endomorfo, puede o tiene más facilidad para ganar músculo. También tienen que tomar en cuenta eso y en base a eso va a ser el énfasis que se le va a dar a este entrenamiento con miras a la hipertrofia muscular. Voy a hablar de eso a más detalle más adelante cuando hable de su relación con CrossFit. Por ahora vamos a pasar a la siguiente que es ahora sí el fitness y las adaptaciones fisiológicas. Esto no sé, a ver, déjenme ver. Listo, por fin he podido. Vamos a admitir a estas personas. Ok. Vamos entonces ahora sí a hablar de esto, el fitness y las adaptaciones fisiológicas. Aquí es en donde toda la teoría sobre hipertrofia muscular, todo lo que ya hablamos, los factores, los mecanismos, todo eso empieza a cobrar vida cuando lo buscamos aplicar
en lo que a la mayoría de los que estamos acá nos importa, nos compete, que es cómo hacemos para incrementar el fitness de las personas. Eh, Específicamente hablando del asunto de la cantidad de músculo que ellos poseen y cómo lo entrenamos, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer o tendríamos que hacer sería definir qué es fitness, ¿sí? Y no me voy a meter mucho en esto porque yo sé que la mayoría de ustedes son entrenadores de CrossFit. Yo mismo enseño estos cursos de CrossFit. El material de CrossFit, la guía de entrenamiento de nivel uno, está total y absolutamente gratuita, disponible para que la descargues, en donde se define bastante bien lo que es fitness. Cuando asistes al curso, hacemos o llevamos a cabo una explicación todavía más detallada en donde usamos cuatro modelos para dar la definición oficial, medible, observable, medible y repetible de qué es fitness. Pero así a grandes rasgos, les puedo decir que la palabra fit en inglés tiene que ver con, o su significado podría ser traducido al español, adecuado, apto para. ¿Sí? Cuando se trata de fitness, tú podrías utilizar esta palabra fitness para hablar de diferentes cosas en diferentes contextos. Tú podrías decir que una persona es adecuada para tal o tal tarea. ¿Sí? Igual, hay ciertos alimentos que son fit o son adecuados para tal y tal persona en ciertas circunstancias. ¿Sí? Hay ciertas culturas que de forma religiosa consideran ciertos alimentos no adecuados, no son fit, no es lo que ellos aceptan como adecuado, como apto para comer por diferentes circunstancias. Entonces, cuando hablamos de physical fitness o esta aptitud física, a lo que nos referimos o a lo que CrossFit se refiere es a tu capacidad o a la capacidad de poder llevar a cabo diferentes tareas en diferentes circunstancias y poderte adaptar a cualquier cosa que te arroje un deporte, en una situación de emergencia, mm, un asunto que no veías venir, como por ejemplo el tenerte que cambiar de casa y mover cosas, ayudarle a un amigo a construir algo, a cargar no sé, a levantar una pieza del carro. La otra vez fue ayudarle a mi vecino a sacar una transmisión de su Ford Focus que ah, eh, está tuneando para poder jugar, para poder ir a las carreras. Entonces la saqué de hecho yo solo la transmisión y la llevé, él estaba bastante impresionado. Yo era apto para llevar a cabo eso. Entonces cuando se trata de fitness físico, esa aptitud física para poder llevar a cabo cualquier tarea. Y si lo quisiéramos graficar, CrossFit utiliza lo que se conoce como un diagrama de Venn, en donde cada uno de estos círculos representan las actitudes o adaptaciones fisiológicas que requiere cierto deporte o cierta actividad. ¿Sí? Ustedes podrían poner ahí cualquier deporte que quieran, boxeo, fútbol, soccer, natación, maratón, lo que sea. No va a ser, cada una de estas actividades o deportes se entrelaza con otras más o menos. ¿Sí? Por ejemplo, ah, no sé, la natación tiene muchas menos cosas en común con el sumo de lo que lo tiene, por ejemplo, con el ciclismo de ruta. Por ejemplo, el soccer tiene muchas más adaptaciones fisiológicas con tal vez, no sé, el básquetbol que lo tiene con la natación o cosas así. Por ejemplo, para construir una casa, tú necesitas tener ciertas capacidades, hablando desde el punto de vista físico que son más predominantes en esa actividad que en volviendo a utilizar la natación, ¿sí? Por ejemplo, cuando trabajas en una obra, en una construcción, necesitas más fuerza que resistencia muscular, ¿sí? O resistencia cardiovascular. No es que no lo necesites, pero lo necesitas en menos cantidad. Entonces, todas estas capacidades físicas son entrenables, ¿sí? Se pueden desarrollar. Pero ustedes, si observan ese punto intermedio en donde los tres círculos se entrelazan, esa parte de ahí es para CrossFit lo que es el fitness. Son las adaptaciones fisiológicas que tú requieres para llevar a cabo cualquier deporte sí o sí. Ahora, lo que CrossFit busca es aumentar esa área lo más que se pueda, lo más pronto que se pueda, ¿sí? Y aquí es en donde voy a hacer, déjenme ver si se va a poder, si se va a poder. Aquí voy a irme a la guía del nivel uno, la voy a poner primero en español y quiero que observen algo.
Quiero que observen, en la misma guía, cuando habla de qué es fitness, tiene una lista de adaptaciones fisiológicas. Aquí está, competencia física óptima. Y aquí están, les llama habilidades físicas generales. Son 10. Esta CrossFit, de hecho, la tomó prestada de otras personas, no la desarrollaron ellos. En donde estas 10 están divididas, así a propósito, en que las primeras 4, estas que ustedes ven aquí, son adaptaciones que se le conocen como orgánicas, son adaptaciones físicas. Esto muchos de ustedes ya lo conocen, pero síganme, voy a llegar a un punto en que es importante entender. Del 7 al 10, estas últimas 4 son adaptaciones neurológicas. Tienen que ver con la relación o cómo que también trabaja tu cerebro coordinando tus músculos. Estas son coordinación, agilidad, equilibrio y exactitud o precisión, ¿sí? Las, la 4 y la 5 están en medio a propósito porque requieren tanto de capacidades orgánicas, que son estas de acá, que son físicas, son observables, como de las capacidades neurológicas, que no las puedes tú saber si la persona las posee o no. No puedes ver a alguien parado ahí y decir, esta persona tiene ritmo, seguramente esta persona sabe bailar bien. ¿Sí? Tal vez si es cubano, tú sabes que la persona probablemente baile salsa, pero a excepción de eso, es muy difícil conocer estas capacidades neurológicas en alguien sin verle hacer la tarea. Ahora, las adaptaciones estas que les digo, 4 y 5 que es, no, 5 y 6 que es potencia y velocidad, requieren de ambas. Requieren, por así decirlo, músculo o la parte física, la parte de, como en un carro, sería el chasis, los amortiguadores, las llantas, el motor, todo eso físico, lo que puedes tocar, los asientos, todo. Y la parte neurológica sería el piloto, es el cerebro, que coordine bien toda esa parte física en el carro, el chasis, músculos, el volante, los cambios, todo, ¿sí? Entonces, para poder expresar potencia, para que ese carro gane carreras, tiene que haber un buen piloto y un buen carro, aunque a veces solamente hace falta un buen carro, porque casi se manejan solos ya en la Fórmula 1, pero debe haber las dos cosas normalmente. Ahora, cuando eso ocurre, podemos ver potencia, podemos ver velocidad. Ahora, este es el problema y aquí quería llegar. Muchas personas están enfocadas en potencia y velocidad. Quieren moverse rápido, quieren acabar la tarea, quieren completar muchas repeticiones. Y son esas personas que les dicen, cuando ustedes les dan un trabajo de fuerza, que no terminaron cansadas, que no sintieron que hubiesen hecho nada. Esas personas son las que, porque alguien los acostumbró, porque ellos mismos así lo creen, están enfocadas en esto, quieren potencia, quieren velocidad. Si fueran corredores de Fórmula 1, estarían listos para subirse al carro sin siquiera ver si funciona bien o no y sin saber manejar. Estas personas quieren la intensidad y la adrenalina que viene con ello. La mayoría de los gimnasios de CrossFit, sobre todo en un inicio, pero aún al día de hoy, están plagados de personas que piensan así. Muchos entrenadores así lo ven. Ahora, lo que quiero cambiar acá ahora es su paradigma de cómo ven las cosas, ¿sí? Recuerden que al principio les dije, ¿quién prefieren ser ustedes? ¿El del cuello chico o el del cuello grande cuando alguien lo está tratando de estrangular? La respuesta es obvia, ¿sí? No tiene nada que ver con capacidad de coordinación, de que ustedes se sepan defender, sepan cómo meter la barbilla, cómo zafarse de esa posición. Nada, o sea, solamente hablando del músculo. Obviamente, tener más músculo es lo que la mayoría de nosotros elegiríamos. Bueno, pues para muchos de nosotros, esa fue la situación inicial cuando comenzamos a hacer CrossFit. Casi todos nosotros ya veníamos de hacer algún tipo de entrenamiento, hablando de los entrenadores que estén aquí, que tengan ya más de 10 años o incluso menos, pero que empezaron a hacer CrossFit cuando ya tenían una buena base de masa muscular, ¿sí? A comparación con muchas personas que ustedes observan hoy en día, que llevan muchas veces años haciendo CrossFit, pero es lo único que han hecho y realmente no se alcanza a apreciar esa ganancia muscular. ¿Por qué? Por la forma en que entrenan, porque casi siempre están buscando potencia y velocidad, pero como la potencia necesita de muchos componentes, tanto neurológicos como orgánicos, generalmente realmente no llegan a mover grandes cargas y hacerlo rápido. Mueven cargas livianas rápido, muchas repeticiones. Y eso al principio se ve reflejado en una ganancia muscular, pérdida de grasa, pero después de ahí se estancan y ya no pueden seguir mejorando. Y ahí es en donde las personas empiezan a buscar
hacer algo de hipertrofia, algo de bodybuilding para poder ganar ese músculo que obviamente CrossFit no te da. Pero CrossFit sí te lo da. Pero antes de pasar a eso, quiero hablar de esta situación. Miren en el número 3 la definición de fuerza, ¿sí? Es la capacidad de una unidad muscular o combinación de unidades musculares para aplicar fuerza. Estamos hablando de contracción muscular. Ahora, fíjense en la definición de potencia. Es exactamente la misma. La capacidad de una unidad muscular o combinación de unidades musculares para aplicar su máximo de fuerza, ¿sí? Aquí va igual en el menor tiempo posible. ¿Sí? Aquí involucra la variable del tiempo. Entonces, este es mi tesis, este es mi punto a debatir, si ustedes así lo quieren ver. Si ustedes no tienen músculo, no importa qué tan bien se muevan, que lo deben de hacer, van a estar muy limitados para poder producir mayor cantidad de potencia. Porque según la definición, capacidad de una unidad muscular o unidades musculares para aplicar al máximo, al máximo de fuerza en el menor tiempo. ¿Sí? Entonces, lo necesitamos, sí o sí lo necesitamos. Ahora, si nos vamos para atrás y recuerdan los dos tipos de hipertrofia, ¿sí? Tenemos uno que aumenta el volumen, que es la sarcoplasmática, y tenemos otro que el volumen que está en la célula, ¿sí? Y después tenemos otra que realmente aumenta, aquí está, que realmente aumenta el tamaño de las fibras musculares. Las fibras musculares, sobre todo en deportes que tienen que ver con pesos, categorías y todo eso, las puedes tú entrenar de tal forma que aumenten su volumen sin ganar ese volumen intracelular que realmente hace que te veas como grande, como bof, ¿sí? Y eso te puede hacer más fuerte y producir mayor cantidad de potencia. Eso sí es cierto. Ese es generalmente el tipo de ganancia hipertrófica que nosotros queremos tener en CrossFit. Sería ¿cómo lo tiene aquí? Mioflamentosa. ¿Sí? Eso es lo que queremos nosotros, así es como queremos entrenar. Entonces, regresando a la presentación, una de los componentes que nosotros necesitamos trabajar para poder mejorar esa área en donde se tocan todos los círculos es esa parte de tener músculo, sobre todo músculo que haya sido entrenado de tal forma que pueda producir eh, potencia, ¿sí? Ahora, vamos a seguir acá con la presentación. En la siguiente presentación voy a darles una imagen para explicarme un poco mejor de lo que estoy buscando decir aquí. ¿Sí? Miren, no todos los cuerpos se tienen que ver de la misma forma, pero después de tiempo entrenando, sí llegamos a ver diferencias en ciertas personas comparadas con otras. Por ejemplo, acá puse una imagen muy drástica que saqué de la revista de Men's Health. Lo que ustedes ven del lado derecho, a quien ustedes ven, es Noah Olsen, es un atleta de los CrossFit Games de varios años. Podríamos decir que él es parte de la elite en el deporte. A la persona que vemos del lado izquierdo, no tengo idea quién sea, pero hay una diferencia evidente en su composición física, sí, estructural, sobre todo en la parte alta del cuerpo. Ahora, les digo, no todos se tienen que ver como el atleta del lado derecho, como Noah Olsen. Sí, pero yo he observado que hay algo que los atletas, los mejores atletas de CrossFit hacen, que la mayoría de las personas no hacen en sus gimnasios. Y es esa parte de cómo trabajar la hipertrofia muscular en miras a incrementar la potencia que podemos nosotros producir. Sí. Ahora les voy a hacer una pregunta a los que están por acá y lo voy a poner de hecho aquí para que ustedes lo puedan ver. La pregunta es la siguiente, a ver si lo puedo poner porque esto está muy lenteja. ¿Ustedes creen que la programación, usándola como referencia, de CrossFit.com pueda maximizar la hipertrofia muscular? Sí, piensen. Ahora, ¿ustedes creen que sea la meta de la programación de CrossFit.com el maximizar la hipertrofia muscular? Sí, no lo es. La meta de una programación de CrossFit bien diseñada es incrementar todas estas adaptaciones fisiológicas al mismo nivel,
al mismo ritmo. Ahora, y esto ya es llegando a la conclusión. La mayoría de nosotros necesita mejorar, sí, en todas, pero necesitamos mejorar más en ciertas áreas comparadas con otras. A lo que voy es lo siguiente. La parte de hipertrofia muscular se tiene que trabajar como una debilidad, no como algo que simplemente deseas, como una preferencia. A menos de que sea por la parte estética, que quieras verte más musculoso, pues ahí es meramente eso. Pero si lo que estás buscando es desempeño físico, longevidad, salud de tus articulaciones, tienes que verlo como una debilidad, como un área a mejorar que está por debajo de todas las demás. De la misma forma como si tú llegas y te ves así como un monstruo, unos trapecios gigantes, brazos, piernas gigantes, el tronco, pero después te doy una barra y haces un snatch con los brazos y te metes, nunca te extendiste y tu recepción es así toda extraña. De la misma forma que en ese caso probablemente tuvieras que trabajar tu flexibilidad y tu coordinación, agilidad, equilibrio y precisión. De esa misma manera deberíamos estar trabajando la hipertrofia muscular. Ahora, y este es el punto, ahora sí el apex a donde quiero llegar. Deberíamos estar haciendo menos esfuerzos que están enfocados en desarrollar o en llevar a cabo esa potencia y esa velocidad en movimientos complejos como snatches, como, ¿qué se puede decir? Sobre todo los snatches o clean and jerks, split jerks. Deberíamos de hacerlo menos frecuente en comparación con los movimientos multiarticulares que promueven la mayor cantidad de hipertrofia como pesos muertos, sentadillas pesadas, bench press, shoulder press. Incluso si quieres meter movimientos gimnásticos, el puro movimiento como tal, sin ninguna carga extra, puede ayudar a muchas personas a mejorar en cuanto a su ganancia de muscular. Pero si ya ha llegado a un tope, puedes aumentar las repeticiones, agregar resistencia como poner peso, agregar rango, e incrementar la dificultad del movimiento, haciendo, por ejemplo, de un pull-up a un chest to bar a un muscle-up. Sí, puedes hacer combos de movimientos. O sea, incluso los movimientos gimnásticos nos pueden servir para desarrollar hipertrofia muscular. Pero es mi intención con esta charla, como ustedes entrenadores, en sus gimnasios, en donde está yendo la gente, en donde no se están moviendo como deberían, en donde las metas que ellos tienen no se alinean con las metas que parecen tener ustedes para ellos. La mayoría de ellos quieren estar saludables, la mayoría de ellos quieren estar en buena condición física y muchas veces nosotros no se lo estamos dando. ¿Sí? Entonces, ustedes deberían de estar haciendo mucho más de estos movimientos que son aparentemente más sencillos, y sí lo son, pues, pero que son muchas veces menospreciados por los entrenadores. Hacer una buena planificación, planear basado en el principio de especificidad, que si quieres ganar masa muscular, tienes que entrenar de cierta manera específica a esa adaptación fisiológica, no al grado de que te enfoques solamente en eso, pero sí, por ejemplo, 2, 3 veces a la semana, tener eso como meta nada más. Yo sé que es muy difícil porque las personas que ya están en sus gimnasios, como les dije, están buscando constantemente potencia y velocidad, potencia y velocidad. Quiero salir cansado, quiero que esto me cueste trabajo. Yo lo sé, pero puedes buscar maneras creativas entendiendo cómo funcionan las adaptaciones fisiológicas para estructurar tus clases. Por ejemplo, si tu prioridad es la fuerza, la ganancia muscular, no lo pongas antes, ponlo después, en lugar de lo que comúnmente se hace. Primero la fuerza y luego viene la parte de acondicionamiento. Pon algo de acondicionamiento que sea tan complejo técnicamente, de acuerdo a la capacidad de las personas, que les permita moverse, pero no tanto tampoco para quedar súper mega fatigados, y que se complemente con lo que viene a continuación. Lo de a continuación tal vez no sería un máximo de 5 por 5 en back squat, pero sería
algo que esté enfocado a trabajar esa parte de hipertrofia, como por ejemplo puede ser, si usaste demasiado las piernas en la primera parte, ahora puedes hacer un bench press, un shoulder press, o un empuje con las mancuernas, o pull-ups estrictos con algo de peso adicional. A diferencia de lo que normalmente se hace, que es primero la fuerza y luego la parte de acondicionamiento, ¿sí? Pero lo que deberíamos estar haciendo es más de esos movimientos aparentemente simples para ayudar a nuestra gente realmente a mantenerse lo más segura posible y ver la mayor cantidad de resultados posibles. Mientras desarrollamos esas adaptaciones neurológicas que nos ayuden a potencialmente poder mover más peso en el snatch, en el clean, ¿sí? La caminada de manos. ¿Por qué? Miren, esto no lo digo yo, no me lo voy inventando yo. Esto es algo que ya está aquí, que es parte de la metodología, pero por alguna razón u otra no se lleva a cabo todos los días en sus gimnasios. Fíjense lo que dice acá. Y esta es una frase de Coach Glassman. Mire lo que dice aquí. Mejore sustancialmente el rendimiento de su carrera de 400 metros, remo de 2000 metros. Y luego miren cómo viene. Sentadilla, deadlift, bench press, pull-up y dip. ¿Sí? Y se habrá convertido en un ser más formidable. No lo dije yo, lo dice Coach Glassman. Él fue el mismo que dijo que los mejores atletas del mundo son minimalistas. Ellos trabajan con pocos movimientos o ejercicios y lo hacen a intensidades muy altas, le dan con todo. Fíjense, o sea, qué sencillo. Carrera de 400 metros, remo de 2000 metros. Estos dos son una distancia moderada. No son ni los 100 metros, ni tampoco son los 5K o más. 400 y 2000 para cada modalidad, carrera y remo. Y luego tenemos sentadilla, deadlift, benches, pull-up y dips. La mayoría de nosotros, piénsenlo. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron bench press como clase en su gimnasio? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron dips estrictos? ¿Sí? Yo tengo un atleta, por ejemplo, sin decir nombres, no vaya a ser que esté acá, pero él compite y él lo hace a muy buen nivel, o sea, tiene buen nivel, bastante bueno. Le puse pull-ups con una liga, con una banda. Regularmente hago este tipo de cosas. Sacó 20, se estaba muriendo, ¿sí? Yo puedo ir ahorita sin calentar ni nada. De hecho, lo hice antes de entrar aquí. Hice 21 consecutivas con este agarre así, un poco más abierto de los hombros. Sin tanto esfuerzo. Sí tuve que hacer algo, pero sin tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque regularmente lo entreno con peso. Ya tengo el kip, ya tengo esa coordinación. Si los pongo juntos lo puedo hacer. Me va a costar más trabajo que si entrenara regularmente el keep para hacer más repeticiones. Pero no es mi prioridad ser el campeón mundial de pull-ups o de tener el Fran más rápido. Mi prioridad es estar bien, funcional, no dañar mi cuerpo más de lo que de por sí ya está. Entonces, vean lo que dice aquí. Mejora sustancialmente en estos seis, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pruebas, por así decirlo, y serás un ser más formidable. Esto no quiere decir que dejes de hacer snatches o cleans. Lo único es que quiero hacerte pensar en qué tan frecuentemente haces unos u otros. ¿Qué tanto interés le pones a esto? Esto que está aquí debería ser la base de tu entrenamiento. Lo demás es el condimento o es lo que va por encima del plato. No es el plato fuerte. Sin embargo, la mayor parte del tiempo lo tenemos al revés. ¿Sí? Entonces, como conclusión, yo los quiero dejar de esto, con esto más bien. Dice así, cuando se trata de incrementar la cantidad y el volumen de fibras musculares para incrementar el fitness, se debe de tratar como se trabajaría cualquier debilidad. Tienen que volverlo una prioridad. Y yo me atrevería a decir que no importa, yo no necesito conocer tu gimnasio. Todos necesitan mejorar en cada una de las 10 capacidades físicas generales, ¿sí? Pero la parte de músculo, y te estoy hablando, la selección de movimientos, no me estoy refiriendo aquí a los curls de bíceps o extensiones de tríceps, aunque tienen cierto lugar en un programa de entrenamiento. Y si quieres saber más sobre esto, pregúntame directamente. No me estoy refiriendo a los movimientos aislados, me estoy refiriendo a estos movimientos compuestos que aprovechan cada uno de los mecanismos para la hipertrofia al máximo. Estoy hablando de los bench presses, de los shoulder presses, incluso push press, squats, deadlifts en todas sus variantes, sandbags también con squats y sandbags sobre el hombro y todo esto, para poder desarrollar más masa muscular del tipo que también va a darte ganancias en coordinación, agilidad, equilibrio y precisión. ¿Sí? No te estoy hablando de estos movimientos aislados, pero
tiene que ser una prioridad. No importa dónde esté tu gimnasio, no importa el nivel de experiencia de tus atletas, tiene que ser una prioridad sí o sí, porque a largo plazo, a mediano o largo plazo, conforme vas ganando edad, necesitas proteger tu cuerpo de esa pérdida muscular que se puede llevar a cabo si tú no haces nada al respecto. De hecho, si tomas cualquier curso de másters o lees cualquier biografía sobre cómo entrenar atletas másters, vas a encontrarte que la parte de hipertrofia se vuelve una prioridad. Entonces, ¿por qué no irlo haciendo desde ahora, a pesar de que las personas en tu gimnasio estén más jóvenes? ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que voy a hablar hoy, el día de hoy, nada más. Ah, abusamos de los movimientos complejos, abusamos del keep. Muchas personas están haciendo overhead squats, thrusters con pesos muy livianos, mal hechos, solo para no lastimarse, cuando podrían estar haciendo back squats, deadlifts con más peso, mucho mejor, muy bien hechos, viendo mayor adaptaciones, fondos. Hay muy pocos gimnasios por ahora, por ejemplo, ahora que tienen fondos de estas barras fijas, no anillos, para poder llevarlos a cabo. Hay muy pocos gimnasios que tienen suficientes bancos planos como para poder llevar a cabo una clase de bench press. Hay que empezar a darle prioridad a estas cosas y de esta manera vas a mantener a tu gente mucho más segura, vas a darles más resultados y ellos por lo general van a estar más satisfechos. Ahora, si no haces tus clases divertidas, si no estructuras bien lo que vas a poner, que es más como puramente CrossFit. Si no lo haces tampoco eso y nada más te vuelcas a esto como un tipo atleta híbrido, vas a terminar aburriendo a tu gente, porque no es lo que estaban buscando en un principio y porque una de las cosas que más llama la atención de CrossFit es este concepto de constantemente variado, de hacer algo diferente todo el tiempo que te está retando. Y este tipo de hipertrofia, levantamientos pesados, grandes cargas, bajas reps, es generalmente para la mayoría de las personas muy aburrido. Entonces tienes que encontrar la forma de combinarlo con algo de práctica que realmente no induzca ningún estrés significativo a nivel físico, más bien neurológico, como coordinar piruetas o coordinar kick to handstands o ese tipo de cosas. Algún trabajo de muscle up entre sets de fuerza. Esa sería una estrategia. Pero bueno, voy a irme ya a la otra pantalla para empezar a cerrar esta presentación. Voy a dejar de compartir. Ok, acá estamos. Bueno, pues gracias a todos los que siguen por acá. Voy a leer, se me pasó decirles que lo que ustedes pongan en el chat box, solamente yo puedo leerlo. Pero igual ya tengo por acá 4 mensajes. Voy a darle lectura, déjenme ver. Ok, son más bien comentarios. Se puede hacer floor press en vez de bench press. Esa es una opción, Ángel. Sí. Am, también se puede hacer shoulder press más seguido, con mancuernas, con kettlebells. Sí. Ah, sí, por la falta de bancos. Otra forma en que se puede incrementar la dificultad o la intensidad de cierto movimiento es agregando tempos, ¿sí? Por ejemplo, en la fase negativa, controlar el movimiento para después explotar hacia arriba. En el caso de un press con mancuernas o con kettlebells o incluso la misma barra, ¿sí? Ah, hay una pregunta acá muy específica. Que por cierto, si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el chat box o lo pueden hacer abiertamente activando su micrófono, como lo prefieran. Esta pregunta dice que cómo recomiendo entrenar los grupos musculares diario, separar por empuje, jalón. Ah, miren, la mayoría de los entrenadores de CrossFit les van a decir que vean, estructuren su entrenamiento en base a la función, que sería lo que mencionas aquí. Empuje, jalón, empuje la parte baja, empuje de la parte alta y de esta manera estructurar tu entrenamiento. Es una buena forma de hacerlo, la verdad. O también lo podrías ver como grupos musculares si así lo deseas. Yo prefiero hacerlo por función porque la función conlleva a los grupos musculares que están envueltos en la función. Sí, por ejemplo,
yo estaba pensando lo que podría hacer el día de hoy. Por lo que hice hace 2 días, todavía sigo adolorido de mis tríceps y los hombros. El pecho ya se siente mejor, no se siente tan aporreado. Lo ideal cuando están buscando ganar masa muscular es permitir ¿se acuerdan que les dije? Es permitir la completa recuperación de ese grupo muscular. Entonces, ayer yo estaba bastante atrofiado. Lo que hice fue, aunque sí se necesitan esos músculos, pero no son predominantes, ayer lo que hice fueron sprints. Hice 10 sprints de 70 metros con mi familia aquí en el parque. Entonces, hoy, adivinen qué parte de mis cuerpos amanecieron muy fatigadas. Las piernas, ¿sí? Los isquiotibiales, incluso los cuádriceps y estas partes de aquí de los oblicuos, de mis abdominales. ¿Sí? Entonces, mis tríceps todavía no siguen recuperados. Entonces, yo aquí lo que podría hacer es algún tipo de jalón. ¿Sí? Lo que estoy yo haciendo es individualizar mi entrenamiento. Podría hacer legless roll climb, pull-ups con peso, podría hacer una combinación de algún ejercicio monoestructural, como saltos dobles, corrida, con pull-ups, muscle-ups, en la barra que no involucren tanto empuje para dejar descansar un poco los tríceps. Esa podría ser la forma en que yo lo podría estructurar. Pero en términos generales, Luis, que estás preguntando, o la respuesta corta sería, busca hacerlo por función, pero tienes que estar consciente de los grupos musculares que utilizas y procura separarlos por lo menos un día sí, un día no, un día sí, o hasta un día de trabajo de cierto grupo muscular, 2 días en donde hagas algo distinto y sería el cuarto día puedas volver a hacer algo enfocado en esa función o grupo muscular, a lo mejor en otro plano. Si hiciste bench press, ahora tal vez hagas fondos o hagas empuje sobre la cabeza. Sería como la forma de hacerlo, Luis. Espero que te sirva. Mm, Se puede hacer el bench press inclinado usando la med ball como respaldo. Sí, eso también se puede hacer. Vas a dejar bien abolladas las med balls, depende del material de que sean. Pero sí, eso es una buena idea, Mukti. Tienes razón. Ah, Multiarticulares con equipo de... ¿Cuál sería similar en gimnástico? Preguntas Rafa. Así como están los movimientos multiarticulares con equipo, no sé si te refieres a hacerlo en máquina, barras. Como usar barras, mancuernas, kettlebells y así. Ok. Sí, sería entonces los gimnásticos, pues también puedes variar. No sé si ustedes han intentado hacer un entrenamiento de fuerza para jalón en anillos con agarre falso, donde tengan que hacer hasta el pecho. Esas son brutales. Puedes variar el equipo que utilizas, evidentemente. Puedes agregar peso. En general, lo que vas a tener que ir haciendo es agregar resistencia, Rafa. Por ejemplo, por lo general, cuando utilizamos liga, la ponemos en la barra o en el objeto del que nos vamos a agarrar y de ahí nos la ponemos en los pies o incluso a veces aquí en los hombros, aquí como en la espalda. Eso lo que hace es que la mayor cantidad de ayuda es en la parte de abajo y menos ayuda en la parte de arriba. ¿Sí? Podemos alterar eso usando una banda ubicada de una forma diferente. ¿Sí? O podemos alterar eso, sí, ubicando la banda diferente. Entonces, en lugar de que, esto es para personas que ya pueden hacer pull-ups, en lugar de atar la banda de arriba y después estirarla hacia abajo, la atamos de abajo y la estiramos hacia arriba. Entonces, podemos poner la banda en los hombros con una amarrado a una mancuerna en la parte de abajo y eso hace que cuando llegues a la parte final del movimiento, de la parte alta, aumente la resistencia. Es otra forma. Los movimientos gimnásticos, pues puedes agregar peso igual para los fondos. Puedes también, otra cosa que a mí me ha servido mucho es, sobre todo en personas que necesitan ganar músculo en cierto movimiento específico, trabajar cierta parte del movimiento gimnástico, como lo hacemos en los levantamientos de peso. Hay gente que se da cuenta que el lockout, la última parte, es la que le cuesta trabajo en un deadlift y esa es la trabaja desde blocks. Agrega mucho más peso porque en esa parte se puede mover más peso y lo trabaja así, esa parte nada más de la rodilla a la cadera. Lo mismo se puede hacer con gimnásticos. Cuando hay gente que no tiene pull-ups, por ejemplo, casi siempre es una o la otra. O le cuesta más trabajo en la parte inicial,
o le cuesta más trabajo en la parte final. Entonces, ahí donde le cuesta más trabajo, ahí le pones a hacer más repeticiones con un rango recortado y después, si se puede, puede hacer el rango completo, a lo mejor ya asistido por alguna banda o un compañero. Pero también puedes hacer esa parte o trabajar esa parte que te cuesta más trabajo en cierto movimiento. Es lo que hacen los powerlifters, por ejemplo. Básicamente lo que tendríamos que hacer más es entrenar más como powerlifters, más como strongmen, más como gimnastas olímpicos que como levantadores olímpicos. ¿Sí? Más seguido como estos otros atletas y la parte de práctica de mejorar el movimiento con menos carga, cuando alguien ya puede asumir las posiciones que debería estar asumiendo, hacerlas menos frecuente, pero darle también su tiempo para desarrollar esas capacidades. Pero sí, a ver, déjenme seguir, por acá hay más preguntas. Ah, tenemos una más. Mukti otra vez. Dice, para cualquier movimiento gimnástico básico, el mantener la posición de hollow en todo momento es clave, empuje o jalón. Sí, los movimientos isométricos, trabajar la fase excéntrica controlada, como ya mencioné, y en este caso, por ejemplo, ah, miren, depende también, mantener ese hollow, esa posición así como hueca, para mayor eficiencia en los movimientos gimnásticos, sí se puede hacer, pero cuando tú observas lo que hacen atletas que están buscando hacer muchas repeticiones, a veces también es válido romper esa posición, inclinarte hacia atrás y utilizar o hacer más énfasis en ciertos grupos musculares comparados con otros para seguirte moviendo. Si tú ves, por ejemplo, el récord mundial de pull-ups, no lo hace en una posición hollow. ¿Por qué? Si es más eficiente porque están haciendo uso de otros grupos musculares. Entonces, sí, la posición hollow es la que hay que hacer énfasis lo más que se pueda, sobre todo como fundamento, porque tiene transferencia a otras cosas como pasarse por encima de los anillos de la barra, pararse de manos, caminar de manos, todo eso. Sin embargo, tenemos que entender que hay ocasiones en las que esa regla se rompe para poder seguir avanzando. Ahora les digo, es para eso ya tienes que tener cierta cantidad de músculo. La mayoría de la gente rompe los fundamentos antes de siquiera tenerlos bien desarrollados. ¿Por qué? Porque usan la cadera, porque están concentrados en potencia y en velocidad. Primero, traten de producir potencia en movimientos más lentos, como el deadlift, los squats, los presses, y practiquen los que son más rápidos, que requieren de más coordinación, equilibrio, y luego los combinan y resulta muy bien. Además de que las personas se van a ver retadas, pero no va a ser tanto que mejor desistan y se salgan de su gimnasio y busquen entrenamiento híbrido o cualquier otra, o Jairos, cualquier otra moda que esté surgiendo hoy en día. Ah, dice Leo, sí, exactamente, Leo, eso es lo que estoy diciendo yo, lo dijiste acá de una manera diferente, muy clara. Dice Leo que hay que periodizar la hipertrofia usando los básicos y o sea, los movimientos básicos, pienso yo que te refieres a eso, y sobre ella agregar los metcons y los levantamientos olímpicos buscando que no interfieran tanto. Exactamente, exactamente. Porque la base, miren, para los que ya tomaron el curso nivel uno o incluso el curso nivel 2, en el curso nivel uno de CrossFit enseñamos 9 movimientos fundacionales, que es el fundamento, la base. Y cada uno, los 9 están divididos en 3 series de 3 movimientos. El primero siendo el más sencillo técnicamente, ¿sí? El segundo y luego el tercero, el más técnico, el más posiciones más complejas e incluso rangos de movimiento más amplios. Si tomamos como ejemplo la serie de squats, air squat, front squat, overhead squat, ¿sí? Hay muchas personas que están haciendo overhead squats sin haber primero dominado a cierto nivel los primeros dos. Si tú estás haciendo overhead squat y le estás dando el PVC a alguien y le estás buscando acomodar lo mejor que pueda, pero ni siquiera puede hacer un squat bien como debería ser, con buena mecánica, estás jugando nada más, ¿sí? Es como si a mí en el boxeo, yo entrara al boxeo y de entrada no hubiera nunca llegado a dominar mi jab, ¿sí? Y ya me están poniendo combinaciones y salirme o sea, no me han enseñado, por ejemplo, el juego de pies antes de tirar el jab, cómo moverme adelante, cómo moverme de lado de forma circular, cómo salirme. Y ya me están enseñando combinaciones. Se están saltando pasos. Eso lo hacemos muy seguido.
cuando entrenamos a las personas. Entonces, si quiero que te quedes con algo de esta charla es, cubre lo fundamental de verdad. Empieza por los 9 movimientos fundacionales. A ese le puedes agregar el bench press, que no está ahí. Si no tienes bancos planos, puedes agregar shoulder press, push press y puedes hacerlo floor press si quieres. Nada más tengan cuidado con las muñecas porque se pueden lastimar si pegan de regreso muy fuerte en el piso y ahí cuidado. Y los metes como principales y todo lo demás lo pones de práctica. Y no des tanta explicación, solamente haz los que se muevan. Al final lo que la gente quiere es moverse. Mucha gente quiere sentir el pump, ese músculo. Otras personas quieren que sus piernas se hagan más grandes y con eso sentirse mejor, tener mejor autoestima. ¿Sí? Entonces lo van a obtener. ¿Por qué? Porque más músculo tienen un colchón para poder soportar fallas o deficiencias técnicas en los otros movimientos. Pero si no tienen ese músculo y están subiendo la carga en un snatch y por ahí en una repetición agarran mal, cachan mal, es más probable que se lastimen. No creo que eso se pueda debatir. Así es que háganlo bien, háganlo bien. Háganlo muy bien. Hay muchas cosas que ustedes pueden tomar de la guía del nivel uno y de la guía del nivel 2 que son muy útiles y están ahí gratis y tienen que indagar más. Por ejemplo, cuando se trata de, les voy a enseñar algo rápido antes de leer, ya cerrando esta charla, leer lo que puso Leo por acá. Está muy lenta la computadora, no sé qué esté pasando. Pero bueno, miren, cuando ustedes se vienen aquí a la guía del nivel uno, voy a tratarme de ir hasta el índice. Up, ya hice más grande esto. Hay una parte en donde viene, no, de hecho está mucho más abajo, en donde vienen las vías metabólicas, ¿sí? Miren, por ejemplo, esto muy poca gente lo hace, es técnicamente más sencillo de enseñar y trae un montón de beneficio con sandbags. Miren, por ejemplo, el boxeo está ahí también, no es casualidad. Ah, ¿Qué es fitness? Parte uno, sí. Miren, aquí está el resumen de las 3 vías metabólicas. Tienen que entender esto para estructurar mejor la parte de esfuerzo y descanso, esfuerzo y descanso. Y por ejemplo, en el caso de la vía del fosfágeno o fosfagénica, esta es anaeróbica, ¿sí? Si por ejemplo están teniendo un bloque, por así decirlo, de entrenamiento o varios bloques que están enfocándose en la hipertrofia para movimientos funcionales y quieren hacer también esfuerzos metabólicos, ¿sí? Ya sea en remo, en corrida o lo que ustedes quieran, la bicicleta, manténganse dentro de esto, ¿sí? Los esfuerzos, intensidades altas, ay, disculpen, intensidades altas, tipos de fibras musculares y la cantidad de descanso que requieren entre esfuerzo, ¿sí? Aquí están los ejemplos, mira, 100 metros planos o una repetición máxima de deadlift, ¿sí? Entonces, esta repetición máxima de deadlift, por ejemplo, está limitada con la experiencia de la persona. Mejor sería tres máximas. Depende de cómo se mueva la persona. Pero es muy difícil que un novato pueda expresar realmente una repetición máxima. Pero esto es nada más un ejemplo. Necesitan adentrarse más en esto. Lo que yo hice ahora, si me fue bien, es solamente despertar a que piensen más allá de lo evidente. Tanto keep, tanto lanzarse, tanto tiempo y no estar mejorando ni siquiera su composición física. Tienen muchos pulmones y mucha resistencia muscular, varias personas en nuestros gimnasios, pero más allá de eso no se ve más, ¿sí? Y muchas deficiencias técnicas que por ende no les permite subir las cargas y como no pueden subir las cargas en movimientos más complejos, entonces no ven esas ganancias musculares que van desarrolladas, van enfocadas en movimientos funcionales o en incrementar su fitness. Sí, están muy limitados. Entonces, bueno. Esa es mi intención acá, haberles despertado eso. Déjenme leer nada más el mensaje de Leo que está por acá. Y si alguno de ustedes tiene otra pregunta o algo, dice aquí, he probado darle variedad a la hipertrofia trabajando con lo pesado casi al fallo, los tiempos que mencionaste, ese tiempo bajo tensión y el estrés metabólico, esas series que queman. Exactamente. Si no han visto cómo entrenar a Mike Mentzer, creo que se apellida Mentzer, denle una checada. Es muy interesante. El tipo no invertía más de media hora, 20 minutos en sus sesiones. Obviamente, probablemente utilizaba de sustancias anabólicas, pero era un bodybuilder y él
él decía, o sea, ¿para qué hacer más si puedes hacerlo mejor y salir rápido? Y él dice que invertía la mayor parte del tiempo recuperándose. Y si tomamos dos cucharadas de humildad, les copiamos cosas interesantes a los culturistas y y las metemos donde mejor quede en nuestro programa. Sí, sobre todo es lo que estoy señalando justo ahorita. Estamos en la misma página, Leo. Ese Mike Mentzer, véanlo, o sea, vean a los mejores fisiculturistas cómo entrenaban. Ronnie Coleman, esa persona, el mismo Arnold, utilizaban movimientos compuestos. ¿Sí? Necesitamos, no por cultivar el físico como tal, sino como una manera de incrementar nuestra capacidad de trabajo, nuestro fitness. Necesitamos un cuerpo más robusto. Y a muchas personas, sobre todo hombres, eso les va a gustar, les va a venir bien. Ahora, como dices tú, Leo, necesitamos ponernos creativos porque la mayoría de la gente no disfruta de este tipo de entrenamiento y los que lo hacen por un tiempo que van al gimnasio tradicional, lo dejan, solo pagan la suscripción y se van. ¿Por qué? Porque se aburren. Entonces hay que tomar lo bueno, como dices tú, Leo, con humildad y hay que saberlo combinar y hay que estarle dando la variedad que necesita porque estamos buscando una adaptación amplia, no estamos dejando de buscar todo lo demás. Pero, pero hay que tener cuidado con solamente por default ir a la barra vacía o al PVC y solo porque no lo sabe hacer y que lo haga así. Mil veces que haga un peso muerto pesado con corrida de 200 300 metros, no sé, en lugar de hacer Nancy, son overhead squats, o back squat, en lugar de Nancy, que son overhead squats, con bien poquito peso, todo chueco y después correr. No va a tener el mismo beneficio. Pero bueno, otra pregunta por acá dice, al programa de hipertrofia, ¿cuál es el volumen óptimo para tener buenos resultados sin comprometer la recuperación? El volumen óptimo, por la forma en que manejaste la pregunta que pusiste sin comprometer la recuperación, yo creo que te refieres más bien a la frecuencia de entrenamientos, por ejemplo, en un bloque en la semana. Ah, no tanto al volumen de repeticiones por set o cosas así. Entonces voy a tomar así tu pregunta y si no es el caso, pues me corriges, por favor. El volumen óptimo, en términos generales, es aquel que produzca suficiente estrés. Miren, cuando entrenas, produces un estrés que te quita capacidad, ¿sí? No deberías, si entrenaste a la intensidad adecuada, no deberías poder repetir ese entrenamiento en por lo menos 48, 72 horas o algo similar. Ese sería como el mínimo de recuperación. Estamos hablando de que podrías entrenar el mismo grupo muscular o función a lo mucho 2 veces a la semana, a menos de que quieras llevar a cabo una periodización que no es otra cosa más que una planificación, una estructura más avanzada o más específica, en donde tal vez hagas un día moderado o un día pesado, un día ligero, un día moderado, o un día pesado, moderado, ligero, para ayudar a la recuperación y también a aumentar la exposición a cierto movimiento, para que no solamente haya ganancias físicas, sino también neurológicas. Sí, o sea, depende mucho de lo que estés haciendo, pero en términos generales, por lo menos, incluso algunas personas dicen que una sola vez, pero a una intensidad muy elevada, sería suficiente, una vez a la semana, ah, o dos, una sesión de alta intensidad y a lo mejor una moderada, o tres, alta intensidad, moderada y baja, para fomentar la recuperación entre ciclos, que sería una semana. Ahora, si la persona es muy nueva, y la intensidad para empezar con la que puede trabajar va a ser menor, se podría decir así, en cuanto al volumen, en cuanto a la carga más bien, porque va a tener que hacer más repeticiones porque no pueden mover el mismo peso que una persona avanzada, tienen menos músculo, menos coordinación. Entonces, eso lo que hace es que muchas veces terminen más fatigados y tarden más en recuperarse. Conforme el atleta progresa, la recuperación generalmente es más rápida, sobre todo si la nutrición y el descanso están como deberían de ser. Entonces, en términos generales, una o dos veces a la semana. Más allá de eso, necesita mucho más estructura y más cuidado. Mientras más avanzada la persona, más sofisticado, por así decirlo, se puede llegar a volver la estructura de su entrenamiento, aunque no es necesario, siendo honesto. Sí, pero sí. Ah,
Dice, ¿cómo entrenarías a una persona que recién comienza con su entrenamiento? ¿Te enfocarías en la parte de fuerza primero o más en el acondicionamiento? No tiene que ser una u otra. Yo creo que estas dos cosas irían a la par y como es una persona nueva, va a poder aumentar, va a poder mejorar bastante, significativamente, porque como no había estado haciendo nada, va a poder mejorar y va a haber grandes cambios muy rápido. Y en un inicio, porque depende de qué tan nueva sea, qué tan coordinada y su experiencia anterior y todo esto, de por sí va a tener que aprender los movimientos, no va a poder mover tanta carga, las repeticiones van a ser mayores, eh, la carga menor. Entonces, funcionaría bien una combinación de los dos. Acuérdense que no estoy fomentando acá que solamente se enfoquen en la parte de fuerza o hipertrofia muscular, ¿sí? No quiero que dejen de lado nada, pero una persona nueva es mejor que empiece a desarrollar algo de músculo y, miren, siendo honesto, así viéndolo muy sencillo, haz un ciclo de levantamientos olímpicos y sigue un programa de fuerza en un movimiento más sencillo, de squat, deadlift, de empuje. Y luego sigue un ciclo de clean y snatch y jerk, sin squat ni deadlift ni nada. ¿En cuál creen que la ganancia muscular sea mayor? Por la dificultad técnica, en los movimientos más sencillos. Entonces, denle eso a las personas y hagan, no sé, 2 días de acondicionamiento a la semana con repeticiones altas en movimientos que no se contrapongan con lo que acaban de hacer o lo que van a hacer el día de mañana. Esa sería la recomendación general. Ahorita voy contigo, Leo. Déjame nada más una pregunta más. La tabla de prepelling, sí, la cual te da una guía de cuánto volumen acorde a la carga de trabajo que puedes hacer. Se usa muchas veces como guía en la programación de fuerza. Prepel, pri- Prilepin, sí. Sí, no es la única tabla o referencia que existe. Hay muchas. Miren, igual que en la nutrición, lo importante es empezar, lo importante es hacerlo. Y en cuanto a nosotros, a nuestro rol, les diría que lo más importante es encontrar la manera en que la persona se sujete a lo que le estás diciendo que tiene que hacer. ¿Sí? Es el término exacto en donde ni es tan poquito ni es demasiado. Y la persona disfrute el proceso, tanto por ti como entrenador como la comunidad que has creado, que quiera formar parte de esa comunidad. Esa parte psicosocial es mucho, muy importante. Y la parte técnica, hay recursos, de verdad. O sea, miren. Yo hice el experimento en cuando estaba haciendo la investigación y tratando de refrescar mi mente en este tema. Literal, le preguntas a ChatGPT y le dices, quiero una programación que tenga un enfoque de hipertrofia muscular, fibriliar, se me olvida esa, se me traba esa palabra, este, enfoque en hipertrofia, del tipo que realmente aumenta las fibras, no sarcoplasmática. Y después de ahí quiero que con enfoque a mejorar mi capacidad de trabajo para CrossFit, mi fitness. Le dan y les manda así una programación, ¿sí? Hoy en día ese conocimiento, las tablas, los libros, son muy fáciles de acceder. Puedes pedirle resúmenes a ChatGPT. La cosa es cómo haces, cómo ayudas a una persona a que entienda la necesidad de hacerlo y que se apegue la cantidad de tiempo necesaria para ver resultados, agarrar impulso y después ya no dejarlo, que se vuelva algo esencial para ellos. Esa es realmente la parte fina del ser entrenador. Cómo funciona el organismo y los sistemas musculoesqueléticos, todo eso es bien importante, lo tienen que entender. Pero es la parte fácil. Ustedes lo pueden saber y no tener nadie en sus gimnasios. ¿Por qué? Por la forma en que lo presentan, la forma en que ellos lo captan en su comunidad y todo eso. Entonces, véanlo así también. Leo, dale adelante. Hola Gabo, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo están, colegas? Bueno, en la pregunta donde mencionaba, tú le respondiste, me gustaría, creo que puedo añadir algo. Eh, la, la frecuencia semanal o ese volumen hipertrófico, que como nosotros trabajamos sobre la base de CrossFit, la variedad puede resultar a veces un poco confuso o difícil de notar, porque un culturista clásico entrena por volumen semanal, ¿no? X series a la semana y ese volumen va creciendo y es muy visible. Cuando tenemos nosotros en CrossFit nuestra variedad, pues nos puede resultar confuso. Lo que considero, tú lo mencionaste bien, probar los mínimos que tú consideras y a partir de ahí ir creciendo. Hey, voy a empezar
una sesión de un básico y de ahí voy viendo cuánto le agrego a partir de ese inicio, en una periodo, qué sé yo, de 3, 6 semanas. Pero ahora lo importante ahí es ir a la esencia de la hipertrofia. La esencia de la hipertrofia es tomar un movimiento que se pueda hacer bien y llevarlo cerca del fallo. ¿Qué tan cerca del fallo? Depende de la experiencia del atleta. Sí, y depende de la naturaleza del ejercicio. O sea, si voy con una sentadilla back, no es muy seguro irme al fallo, ¿sí? Que si voy capaz con un dumbbell, ¿no? Un dumbbell en un goblet de squat, puedo ir hasta que las piernas ardan y simplemente suelto la mancuerna. Entonces, y por esa misma vía viene la variedad. Entonces, puedo un día ir pesado en rangos de hipertrofia, cerca del fallo, pero no tan pegadito a él, y otra sesión puede que en esa misma semana busque un estímulo de hipertrofia por la vía del estrés metabólico, cargas más bajas, pero buscando que queme mucho. Y entonces tengo variedad y estoy estimulando igual a la parte hipertrófica. Eh, Primeramente esa parte y se resuelve bastante bien y a las personas les gusta, ¿sí? Porque encuentran la variedad y encuentran que les está dando esa sensación de me quema, me arde, también la pueden encontrar por ahí, ¿sí? Y si lo sazonamos con un bar de cosas que sabemos que no los van a molestar, pero que les van a dar mentalmente eso que quieren, que pueden ser que algún levantamiento no muy pesado, un par de burpees por ahí, unos V-ups, cosas que no le interfieran tanto y el estímulo hipertrófico va a estar sucediendo. Y algo que es, bueno, lo estoy probando, pero lo quería poner en tu consideración. Ahora estoy precisamente agregando la base de CrossFit sobre una periodización ondulante y lo acabas tú de mencionar en ChatGPT, como creo que lo mencioné en el grupo. Lo que hice fue ir a alimentarlo con todo lo que quería, ¿sí? Con todo lo que quería, porque para usar ChatGPT para entrenar gente, primero hay que saber entrenar gente. Entonces hay que saber entrenar y entonces vamos a ChatGPT, le decimos lo que queremos y lo tenemos de secretario. Y entonces actualmente lo que hago es con todo eso que te he mencionado, periodización ondulante, CrossFit metido ahí, le digo, con todo lo que te dije, dime qué hay mañana. Me lo da y luego yo considero qué cosas le cambio, ¿no? Le cambio y le digo que me guarde los cambios que hago, los cambios reales para que siga alimentándose. Y por ahí va el asunto, creo, de mucho de nuestra profesión. Y sin querer salirme del tema, creo que debemos marcar la diferencia por el otro lado, como mencionas, Gabo, porque si una persona o un entrenador puede hacer eso con esa tecnología, entonces, ¿qué nosotros humanamente podemos agregarles a las personas para que decidan estar con nosotros ahí? Y ahí tenemos que definirnos, porque sí hay que abarcar mucha gente, pero si somos todo, al mismo tiempo probablemente no seamos nada. O sea, tenemos que ser algo, para que la gente que quiera ese algo diga, eso es lo que yo quiero hacer. Eso, Gabo, y un saludo. Qué bueno verte por acá. No, hombre, Leo, muchas gracias a ti por compartirnos, porque pues sí, es como que uniste muchas cosas que mencionamos ahora y mencionaste esto de, esto último que mencionaste de tratar de ser todo y terminar no siendo nada es bien importante y el fundador de CrossFit también lo mencionó. Él dijo que construyeras un gimnasio como el gimnasio en el que tú quieres entrenar y la gente que quiera entrenar ahí va a venir. Ustedes tienen que tener bien claro qué es lo que están buscando. Y si son entrenadores de CrossFit, pues deberían de estar buscando en términos generales incrementar el fitness de las personas. Sí, es así de sencillo. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Ahí es en donde se pone creativo y hay muchas maneras de lograrlo. Depende de tu población también. Si la mayoría son mujeres, si la mayoría son hombres, son jóvenes, universitarios por la zona en la que estás o oficinistas, todo ese tipo de cosas influyen no necesariamente en la metodología, sino en la forma en que la presentas y cómo la estructuras, como mencionabas tú, Leo, en la utilización de una mancuerna en lugar de una barra. Y como bien dijiste, o sea, antes de usar ChatGPT para entrenar a la gente, necesitas primero saber entrenar a la gente y entonces ChatGPT se vuelve tu auxiliar. Y la verdad es que hay que sacar provecho de ello porque sí puede ser muy útil, sobre todo acelera el proceso de aprendizaje. Pero pues sí, o sea, miren, si yo les pongo, por ejemplo, voy a compartir mi pantalla rápidamente otra vez, haciendo espacio para que si hay alguna otra pregunta la hagan. Miren, si yo les pongo la guía al nivel uno que les digo es total y absolutamente gratuita, al ustedes seguir un esquema tan aparentemente, y sí lo es, simplificado como este, ustedes deberían de estar produciendo eh, la suficiente cantidad de estímulo para generar hipertrofia, ¿sí? Si ustedes cambian los movimientos, más allá, si ustedes desarrollan buenos calentamientos, sesiones de práctica,
¿Se acuerdan de las 10 capacidades físicas generales que les dije? Las que está aquí en una lista. Ustedes deberían estar desarrollando todas ellas, ¿sí? Lo que yo trato de decir ahora es que la parte de hipertrofia, la parte de tener músculo, les sirve como una especie como ahorrar, ¿sí? Como tener un ahorro ahí por si algo ocurre, entonces ya accesas a eso y lo utilizas en una emergencia o lo que sea. La parte muscular es lo mismo. Si no tienes músculo, es más fácil que te pueda lastimar porque pues el músculo es lo que mantiene, por ejemplo, el hombro en su lugar. Y los hombros es de lo que más se lastima muchas veces por los movimientos que hacemos. Y lo otro que menciono es con qué, comparado con los movimientos más complejos y los más sencillos, ¿con cuál de los dos puedes desarrollar más rápido hipertrofia, ganancia muscular? Con los más sencillos, ¿sí? Entonces, no entiendo por qué hay tanto énfasis en los más complejos, cuando lo que hace esos complejos tan deseables es el componente neurológico. Entonces, si tú combinas la parte física que se gana más rápido con los movimientos sencillos y luego has estado practicando los movimientos más complicados a baja intensidad, cuando estás fresco mayormente, lo combinas, resulta muy bueno, ¿sí? Los gimnásticos igual, o sea, hay muchas personas que les va bien en el Open, incluso porque no es mi objetivo y no pretendo minimizar lo que ellos hacen, muchísimo mejor de lo que me iría a mí. Pero después hay ciertas cosas, hay ciertos hoyos en su fitness que es muy probable que es lo que no les está permitiendo llegar más allá. ¿Sí? Con keep son muy buenos, estrictos no tanto. ¿Sí? Hacen, no sé, sabe cuántos muscle ups estrictos, digo, con keep, y muscle ups estrictos se les acaban y no pueden completar ni 30 debajo de 8 minutos, cosas así. Entonces, eso te estoy hablando de la parte competitiva, le estoy hablando, pero en términos más de la gente que entra en nuestro gimnasio, con más razón, deberíamos de darles movimientos más simples. Ahora, si ustedes ven esto y ustedes piensan en un entrenamiento de CrossFit, va a desarrollar todo por su constante variación. Lo que estoy tratando yo acá de hacer es trabajar esa parte de la fuerza como una debilidad. Eso es lo único que estoy tratando de hacerles, de hacerles ver la importancia de notarlo, ¿sí? CrossFit acaba de publicar hace poco una adaptación para el overhead squat utilizando el landmine, utilizando esta herramienta que rota en su propio eje en lugar de una barra sobre la cabeza. Y aunque siguen haciendo énfasis en la utilidad de practicar el overhead squat como tal, la verdad es que a mí me llamó la atención porque yo he estado pensando en esto ya hace tiempo, o sea, ese overhead squat está kilómetros, millas de distancia a lo que una persona puede hacer. ¿Por qué la necesidad de estárselos poniendo? Si nosotros mismos les decimos mecánica primero, consistencia y luego intensidad. ¿Por qué no mejor buenos squats, buenos front squats, thrusters, cosas un poco más simples, con más peso, que utilicen mejor los mecanismos estos para desarrollar hipertrofia, en lugar de hacer movimientos muy complejos que están fuera de tu alcance ahora, que no deberías estar haciendo y que es una pérdida de tiempo si los haces dentro de un entrenamiento bajo fatiga mal hechos? ¿Por qué haríamos eso? No lo entiendo. Es como aferrarte a tocar la guitarra tocando las notas mal, pero tocarla de todas formas. Se escucharía horrible, nadie quiere escuchar eso. Pero en CrossFit, en el entrenamiento deportivo, se permite. Entonces, no lo hagan. CrossFit como tal, CrossFit.com, si ustedes se meten aquí y revisan, va a desarrollar hipertrofia. Lo va a hacer. Muchas veces no es solamente por la programación, también es por la cantidad de proteína que ingieren, el descanso y otros factores, como ya vimos, genéticos. Pero en términos generales, la mayoría de la gente sí necesita un poco más de trabajo de movimientos más simples, como lo que les dije de Coach Glassman, ¿sí? Corrida, remo, distancias moderadas y después bench, deadlift, squat, los presses en general, pull-up dip y serías un ser humano más formidable. Logren eso y a partir de ahí entonces ya se empiezan a divertir con otras cosas, ¿sí? Pero bueno, si ya no tienen más otra pregunta, déjenme ver por acá. Creo que ya no tengo ninguna otra pregunta. Entonces, pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes por haber participado de aquí. La grabación igual se las voy a dar para que la puedan volver a ver. Si alguien se perdió alguna parte, ya no está acá con nosotros. Y si quieren compartirla igual, siéntanse libres de hacerlo, que esto que estoy haciendo ahorita es gratuito. Hay algo de lo que no hablé así como tan específicamente,
que es la parte de la implementación práctica, o sea, de cómo llevarlo a cabo. No les mostré una programación como tal, no les mostré un plan de clases sobre cierta programación, hablé así de forma general de algunas cosas. Esa parte la vamos a ver, pero va a ser solamente como un beneficio exclusivo para las personas que están pagando la suscripción a Hierro a Fila Hierro. Eso va a ser en otra reunión. Igual que ahorita, voy a hacer una exposición corta y después vamos a hablar sobre qué se puede hacer para mejorarlo, preguntas, dudas y todo eso. Pero esa parte de la implementación, ya de forma práctica, lo vamos a ver en otra reunión, que esa sí va a ser exclusiva para los miembros. Espero que de igual forma, si todavía no estás en la posibilidad de pagar la suscripción, volverte miembro por cualquier razón, esto te haya servido para pensar más allá de lo que normalmente haces, que te haya sacudido un poco y que te haya dejado la incertidumbre de investigar más y de querer aprender, porque esa es al final la idea. Ya después, Leo, igual hablaremos de los aspectos psicosociales, que también ahí nos podemos llevar un buen tiempo. Ah, pero por ahora, muchas gracias a todos ustedes por haber estado acá. Voy a seguir haciendo estas reuniones gratuitas para que sigas en el grupo en WhatsApp. Ahí les voy a estar informando. Ahora fue muy teórico, después voy a buscar la forma en que sea más práctico para seguirles aportando cosas valiosas que cambien la forma en que da un servicio. Pero por ahora, colegas, atletas, amigos, todos los que hayan estado acá, muchas gracias. Me despido y espero verlos pronto.